Valentina Herrera siempre supo que algo andaba mal en su familia. Arquitecta de éxito en Buenos Aires, creció sintiéndose como una pieza que no encajaba en el rompecabezas familiar. Sus hermanos, Rodrigo y Esperanza, tenían los ojos marrones y la piel aceitunada típicos de la familia Herrera, mientras que ella tenía unos penetrantes ojos verdes y un cabello castaño claro que contrastaba con el resto de la familia. Esa mañana de octubre, mientras limpiaba el ático de su madre, Dolores, fallecida 2 semanas antes, Valentina encontró una caja de madera escondida tras fotografías antiguas. Le temblaban las manos al abrirla. Dentro había una serie de cartas amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a su madre y firmadas por alguien llamado Esteban Morales. La primera carta, fechada en 1995, el año de su nacimiento, comenzaba con unas palabras que le aceleraban el corazón. Mi querida Dolores, desde que me hablaste de nuestra hija, no he podido dejar de pensar en vosotras dos. Sentada en el polvoriento suelo del ático, Valentina devoró cada palabra de las 17 cartas que encontró. Esteban Morales escribía como un hombre desesperado, rogando por conocer a la hija que nunca pudo ver. Las cartas revelaban un intenso romance entre él y Dolores, que duró solo unos meses a finales de 1994. Sé que elegiste quedarte con Gabriel por los niños, decía una carta, pero nuestra hija merece conocer a su verdadero padre. Estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades, Dolores. Por favor, no me prives de este derecho. Gabriel Herrera, el hombre al que Valentina siempre llamaba su padre, aparentemente no era su padre biológico. Las cartas pintaban un panorama devastador. Su madre había tenido una aventura extramatrimonial y decidió mantenerlo en secreto, criando a Valentina como hija de Gabriel para preservar el matrimonio y proteger a la familia. La última carta, fechada en 2010, era diferente a las demás. Esteban ya no suplicaba. Su escritura reflejaba amarga resignación. Entiendo que nunca me permitirás conocerla, pero quiero que sepas que donde quiera que esté, amaré a nuestra hija hasta mi último aliento. Durante los siguientes días, Valentina no pudo concentrarse en nada. Su mente estaba absorta en las revelaciones de las cartas. Decidió investigar quién era Esteban Morales. Tras investigar en Internet y conversar discretamente con antiguos vecinos, descubrió que había sido ingeniero civil y trabajaba en la misma constructora donde su padre, Gabriel, era supervisor. Rodrigo, su hermano mayor, notó su agitación durante el almuerzo dominical en casa familiar. «Te has comportado de forma extraña desde el funeral de mamá», comentó, masticando lentamente. «¿Encontraste algo en el ático que te haya molestado?» Valentina casi le contó todo en ese momento, pero algo la hizo dudar. Observó a su padre, Gabriel, ahora de 65 años, charlando animadamente con Esperanza sobre sus nietos. Había sido un padre devoto, presente en cada función escolar, graduación y momento importante de su vida. ¿Cómo podría destruir todo eso con una revelación que cambiaría para siempre la dinámica familiar? Esa noche, sola en su apartamento, Valentina tomó una decisión. Necesitaba encontrar a Esteban Morales. La investigación llevó a Valentina a descubrir que Esteban se había mudado a Córdoba en 2011, poco después de la última carta. Ahora trabajaba como consultor independiente y, según la información que pudo recabar, nunca se había casado ni había tenido otros hijos. Armándose de valor, Valentina decidió viajar a Córdoba. Inventó una excusa profesional para su familia y un viernes tomó el primer vuelo de la mañana. La dirección que encontró la condujo a una casa sencilla, pero bien cuidada en un barrio tranquilo. Al tocar el timbre, le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en la verja. Un hombre de unos 55 años le abrió la puerta. Sus ojos, verdes idénticos a los de ella, se abrieron de par en par sorprendido. «Tú», murmuró con la voz entrecortada, «eres Valentina». No era una pregunta, era una constatación cargada de 28 años de esperanza contenida. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella igualmente emocionada. Esteban sonrió entre las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. «Tengo una foto tuya desde que tenías 5 años. Dolores me la envió en secreto, solo una vez. Desde entonces, me he estado imaginando cómo te verías hoy». Dentro de la casa de Esteban, Valentina descubrió que su padre biológico le había construido un santuario silencioso.
recortes de periódicos sobre sus logros profesionales, fotos que había conseguido a distancia durante su graduación universitaria, e incluso los planos de uno de los edificios que ella había diseñado, que había obtenido gracias a contactos en el campo. «Tu madre solo vino a verme una vez después de que nacieras», dijo Esteban, sirviéndole café con manos temblorosas. «Fue cuando tenías 5 años. Dijo que Gabriel sospechaba porque no te parecías a él ni a sus otros hijos. Me pidió que me fuera del pueblo, que no volviera a buscarte nunca más». Valentina sintió una oleada de ira recorrerle el cuerpo. «¿Y lo aceptaste sin más? ¿Qué podía hacer?», respondió Esteban con la voz cargada de pesar. «Me amenazó con denunciarme por acoso. Dijo que le diría a Gabriel que estaba molestando a la familia. No tenía dinero para un abogado. No, tenía forma de demostrar que eras mi hija. Era mi palabra contra la suya». Pero Esteban guardaba un secreto aún mayor. Abriendo un cajón con llave, sacó un sobre manila. «Hay algo que necesitas saber, Valentina. Algo que descubrí años después que podría cambiarlo todo». Dentro del sobre había documentos que revelaban algo impactante. Gabriel había sabido la verdad desde el principio. Los documentos demostraron que Gabriel había contratado a un investigador privado en 1996, cuando Valentina tenía tan solo 1 año. El informe detallado confirmó la paternidad de Esteban y reveló aún más. Gabriel sabía del romance de Dolores desde el principio, pero había decidido mantener el matrimonio por conveniencia social y económica. «Gabriel usó esto como chantaje emocional contra tu madre durante años», explicó Esteban con la voz temblorosa por la indignación contenida. «La mantuvo prisionera de su propio error. Y lo peor de todo, supo dónde estaba yo todo el tiempo». Valentina sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía sobre su familia era una mentira cuidadosamente construida. Pero Esteban aún no había terminado. «Hace 3 meses recibí una carta anónima con un resultado de ADN», continuó, mostrando otro documento. «Alguien recopiló material genético nuestro, sin nuestro conocimiento. El resultado confirma nuestra paternidad con un 99,7% de certeza». «¿Pero quién haría eso?», preguntó Valentina confundida. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. «Tu hermano Rodrigo descubrió las cartas antes que tú y decidió investigar por su cuenta». De vuelta en Buenos Aires, Valentina confrontó a Rodrigo en su despacho de abogados. Su hermano mayor no mostró sorpresa al verla. De hecho, parecía haber estado esperando este momento. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó ella cerrando la puerta detrás de ella. Rodrigo se recostó en su sillón de cuero, con una fría sonrisa en los labios. «Encontré a las cartas hace 2 años, cuando mamá tuvo ese problema cardíaco y la ayudaba a organizar unos documentos. Me picó la curiosidad y decidí investigar». «¿Y por qué nunca me lo dijiste?». «Porque quería asegurarme antes de destruir a nuestra familia», respondió, pero había algo más en su voz, «y porque pensé que podría usar esta información en mi beneficio». Valentina sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué quieres decir?». Rodrigo abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. «Papá dejó una cláusula interesante en su testamento. Si alguno de sus hijos no es biológicamente suyo, pierde el derecho a la herencia. Ayudé a redactar ese documento hace 10 años». La verdad cayó como un rayo sobre Valentina. Rodrigo lo había orquestado todo. Sabía que ella acabaría descubriendo las cartas. Sabía que eso llevaría al descubrimiento de la paternidad y había sentado las bases legales para despojarla de la herencia familiar. «Eres mi hermano», murmuró con incredulidad. «Medio hermano», corrigió con frialdad, «y ahora una hermanastra mucho más pobre». La revelación de la verdadera paternidad de Valentina fue un bombazo para la familia Herrera. Esperanza, la hermana del medio, quedó devastada al descubrir que la familia que había imaginado se basaba en mentiras y manipulación. Gabriel reaccionó con una furia que sorprendió a todos, no por el descubrimiento de la traición, que conocía desde hacía décadas, sino por la exposición pública de algo que se había esforzado tanto por mantener en secreto. «Lo destruiste todo», le gritó a Valentina durante un enfrentamiento explosivo en la casa familiar. «Tu madre murió guardando este secreto para proteger a esta familia, y tú lo echaste todo a perder». «¿Proteger a la familia?», replicó Valentina aflorando su ira. «Me usaste como peón en un juego enfermizo.
Mamá me mantuvo alejada de mi verdadero padre y la chantajeaste durante años. La discusión reveló años de resentimiento acumulado. Gabriel admitió que nunca había podido amar a Valentina tanto como sus otros hijos, pues siempre veía en ella un recordatorio de la traición de Dolores. Rodrigo defendió sus acciones, argumentando que solo estaba protegiendo los legítimos intereses de la familia. Esperanza, sin embargo, sorprendió a todos al ponerse del lado de Valentina. «Están todos enfermos», declaró, con lágrimas en los ojos. «Es nuestra hermana, sin importar quién sea su padre biológico, y han convertido esto en una guerra de dinero». Decidida a comprender completamente lo sucedido, Valentina buscó a la mejor amiga de su madre, Carmen Vega, una mujer de 70 años que había sido confidente de Dolores durante más de 40 años. Carmen, inicialmente reticente, finalmente decidió contar toda la verdad después de ver el sufrimiento de Valentina. Su madre nunca quiso una aventura, reveló Carmen en su acogedora sala sirviendo té. Gabriel llevaba 2 años teniendo una aventura con su secretaria. Dolores lo descubrió y quedó devastada. Esteban estaba pasando por un divorcio difícil y trabajaba en la misma empresa. Se acercaron más a través del dolor y se consolaron mutuamente. La historia que emergió fue muy distinta a la que Valentina había imaginado. Dolores no era una esposa infiel, sino una mujer traicionada que encontró consuelo temporal en los brazos de otro hombre igualmente herido. Cuando descubrió que estaba embarazada, desconocía quién era el padre. Continuó Carmen. Esteban había regresado con su exesposa para intentar salvar su matrimonio, y Gabriel le había prometido romper con su amante. Dolores decidió darle una oportunidad a su matrimonio, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. La prueba de ADN que le hicieron a Gabriel cuando tenías 1 año no fue la primera, dijo Carmen bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Se hizo otra cuando naciste. Esa primera prueba le dio negativo, pero Gabriel falsificó los resultados y le mostró a tu madre una prueba falsa, afirmando que era su hija. El descubrimiento de la falsificación cambió por completo el panorama legal. Con la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia, Valentina pudo demostrar que Gabriel había manipulado documentos y las había mantenido a ella y a su madre bajo falsas apariencias durante décadas. El testamento que Rodrigo había ayudado a crear fue considerado inválido por los tribunales, especialmente después de que se descubrió que había sido redactado con base en información que Rodrigo sabía que era falsa desde el principio. Esteban, finalmente libre para asumir públicamente su rol de padre, presentó una demanda de paternidad. Los años perdidos jamás podrían recuperarse, pero estaba decidido a construir una relación genuina con su hija. La familia Herrera quedó definitivamente fragmentada. Gabriel, expuesto como manipulador y chantajista, se aisló de la sociedad. Rodrigo perdió no solo la batalla legal, sino también su reputación profesional cuando se hizo pública su participación en la conspiración. Esperanza se convirtió en el puente entre la ruptura familiar, manteniendo el contacto con Valentina y construyendo una nueva relación con Esteban, a quien llegó a considerar su padrastro. 6 meses después del descubrimiento de las cartas, Valentina se encontraba en la oficina que había cofundado con Esteban, una firma de arquitectura e ingeniería que combinaba sus especialidades. Había encontrado no solo una figura paterna, sino también una socia y una amiga. «¿Crees que mamá nos perdonaría?», preguntó una tarde, mirando una foto de Dolores que tenía en su escritorio. Esteban sonrió, poniendo la mano en el hombro de su hija. «Creo que tu madre ya está en paz. Pasó toda su vida guardando secretos para proteger a quienes no la merecían. Por fin, la verdad trajo justicia». Valentina miró por la ventana, observando cómo Buenos Aires se extendía ante sus ojos. La ciudad parecía diferente ahora, más honesta, más real. Había perdido a la familia que creía tener, pero encontró algo mucho más preciado, la verdad sobre sí misma y un padre que la amaba incondicionalmente. El secreto que su madre había guardado durante tanto tiempo había destruido por completo a la familia Herrera, pero de los restos de esa destrucción nació algo nuevo y verdadero. Y por primera vez en 28 años, Valentina se sintió completamente a gusto consigo misma.
La historia de Valentina nos enseña que los secretos, por bien intencionados que sean, rara vez protegen a quienes amamos. Dolores creía proteger a su familia al ocultar la verdad sobre la paternidad de Valentina, pero en realidad creó un castillo de naipes que eventualmente se derrumbaría. ¿Cuántas familias en el mundo guardan secretos similares? ¿Cuántas personas viven sin conocer sus verdaderos orígenes, sus auténticas raíces? Esta historia nos muestra que la verdad, incluso cuando duele, tiene un poder liberador incomparable. Gabriel y Rodrigo representan cómo el miedo y la codicia pueden corromper los lazos familiares más sagrados. Convirtieron el amor en chantaje, la protección en manipulación. Esperanza y finalmente Esteban nos muestran que el verdadero amor familiar no se basa solo en la sangre, sino en la decisión diaria de amar, apoyar y aceptar. El viaje de Valentina también se trata de autodescubrimiento. A veces necesitamos deconstruir todo lo que creíamos sobre nosotros mismos para finalmente encontrar nuestra verdadera identidad. El dolor del descubrimiento dio paso a la paz del autoconocimiento. ¿Te conmovió esta historia? ¿Has vivido situaciones familiares complejas como esta? Si disfrutaste de esta narrativa cargada de emociones y llena de giros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana te traemos nuevas historias que exploran los dramas humanos más profundos, los secretos que forjan familias y las verdades que pueden destruir o reconstruir vidas. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y comenta el momento que más te impactó. Comparte este mensaje con alguien que conozcas y que necesite escucharlo sobre la importancia de la verdad en las relaciones familiares. Juntos, continuaremos explorando las complejidades del corazón humano, una historia a la vez. Nos vemos en la próxima historia.